últimos presidentes de Estados Unidos, cuando llegaban. Te doy un poquito de tiempo, ponemos un poquito de música para que te puedas quitar, que hace calor en el estudio. Te decía que los últimos presidentes de Estados Unidos, antes en su campaña electoral, prometían sacar la información de que tenían acerca de los ovnis. Lo hizo, parece ser, Kennedy, que dicen que murió incluso por ello. ¿Qué opinas de esa historia? Esa es una historia larga, si quieres lo podemos comentar luego, porque al tema Kennedy, para aclararlo mínimamente, deberíamos dedicarle un cuarto de hora. Pero te lo sintetizo, vamos, para no dejar con la miel en los labios. Lo interesante es que Kennedy había hablado, y se pueden ver en discursos anteriores, bueno, había atacado a la industria petrolera como nadie lo había hecho, pero había dicho que había sociedades secretas que dirigían Estados Unidos y que iba a ir a por ellas. Y, entre otras cosas, se sabe que tuvo, poco antes de su muerte, una conversación de las que él mantenía con Eisenhower, que era era, digamos, el antiguo presidente del partido opuesto a él, pero eran muy amigos, y ya Eisenhower antes había dicho: el complejo industrial y militar que dirige este país desde las sombras y en contra de todo principio democrático, y hablaban de ese contubernio. O sea, esa parte es muy interesante, y ese contubernio le costó la vida. Y, Miguel, solamente hablar de la relación demostrada y más que probable, argumentándola con documentos, de todos los presidentes de Estados Unidos desde la gobernación Roosevelt. O sea, estamos hablando de Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, entra en el año 32 hasta nuestros días. Eso nos daría para un programa. Ver las pruebas, no hablo ya de rumores, pruebas con nombres y apellidos de cómo familiares muy próximos a alguna de las personas que ha tenido más poder en la historia de Estados Unidos, como el secretario de Estado Cordell Hull, iniciado esotérico como el presidente Roosevelt o el vicepresidente Ballas, creador de la ONU, por lo cual recibió el premio Nobel de la Paz, como un primo suyo, ministro de una de las iglesias protestantes, asegura en el lecho de muerte que le mostró extraterrestres que habían capturado. O sea, estamos hablando de una prehistoria del fenómeno ovni. Y es tan asombrosa la documentación, las pruebas que hay, Truman, lo que escriben, documentos que yo te puedo mostrar que son documentos originales de Truman, con palabras claves, que sería recontar por completo la historia no solo de Estados Unidos, de la Unión Soviética, con las evidencias que tenía Stalin, de la Alemania de Hitler, con las evidencias no chorradas que han corrido por ahí, no, pruebas concretas, como era el proyecto Uranus, que dedicaban a investigar esas naves que surcaban los cielos. ¿Qué contactos podían haber tenido originalmente aparte de eso? Cómo simultáneamente que se veían los Foo Fighters y grandes naves en la Segunda Guerra Mundial, que algunos atribuyen a platillos volantes nazis, como simultáneamente había una actividad intensa en otras partes del mundo. Estamos hablando de los años 30 y de comienzos de los años 40, con aterrizajes, con humanoides. Es recontar de nuevo la historia. Nadie puede decir que eso sea una paranoia de nuestros tiempos. No, otra cosa es que esa actividad se incremente después de la Segunda Guerra Mundial y del lanzamiento de las 3 primeras bombas atómicas, y que en el año 47 empiece una oleada muy intensa, y en ese año capturemos los restos de una nave extraterrestre. ¿Se puede dar por cierto eso? ¿Roswell? Roswell. Sin ninguna duda. Algo cayó de procedencia no sí. muy ¿Por qué humana? digo sin ninguna duda? Porque tanto Javier Sierra y yo, como sabes muy bien, hemos investigado ese tema muy a fondo. Javier ha ido allá a investigarlo. A mí no me ha hecho falta, porque hay formas de investigarlo desde aquí y lo sigo desde muy cerca. Y porque la gente que sabe realmente sobre Roswell es la gente que ha pasado su juventud allí. Por ejemplo, el único doctor en ciencias, que era doctor en ciencias cuando pisó la luna, que era el astronauta Edgar Mitchell. Edgar Mitchell, Miguel, tú sabes que en el año 76 yo lo conocí en un congreso de Barcelona, lo entrevisté, y cuando le hablé sobre los ovnis se puso de pie y dio por concluida la entrevista rojo, violento, porque había presiones indudablemente en torno a él. Pedí disculpas, pudimos continuar.
no querían hablar sobre los ovnis. Sin embargo, él lleva afirmando casi una década, porque ahora ya es muy mayor y no teme nada, que no solo que los ovnis existen, sino que los gobiernos ocultan información sobre ellos, que los gobiernos han utilizado su tecnología y que en Roswell, sin lugar a dudas, en su opinión, cayó una nave extraterrestre. ¿Y por qué tiene tanta certeza? Porque su padre era militar, estaba destinado en Roswell y él pasó allí su juventud. Y él ha conocido a muchos testigos de primera mano. Pero ¿qué ocurre? Después se ha retorcido todo, se han lanzado las hipótesis más inverosímiles, se ha pagado a todo el mundo que se ha podido pagar, se ha esperado a que los testigos que podían aportar más estuvieran muertos y se ha convertido ese pueblo en un parque de atracciones, en Platillolandia. Pero hay una realidad. Ahí cayó algo que no era terrestre. Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Seguimos en esta noche de revelaciones con Enrique Vicente, dando algunos datos de un estudio publicado en el último número de la revista Año Cero. Enrique, hay un gobierno en la sombra entonces, un gobierno que ya hemos hablado muchas veces de él, esas sociedades pseudosecretas de las cuales se hablan que posiblemente sean pantallas para ocultar realmente a ese gobierno. ¿Tú crees que existe? ¿Hay pruebas de ello? ¿Y están de alguna manera manipulándonos y manipulando esa información como puede ser la de los extraterrestres? Yo no tengo ninguna duda de que existen gobiernos, en plural, secretos. No uno, varios. Sí. Formados por multinacionales, por grupos de poder. Por grupos de poder, vamos a sintetizarlo. Quiere decir, cuando hablas de multinacionales es como si uno dice siempre, es que la CIA, es que Estados Unidos, y puedes decir, es que la gran multinacional. No. A fin de cuentas, todo eso es manejado, o sea, esos son fuentes de poder, son mecanismos de poder, pero hay alguien por detrás siempre. Yo pienso en individuos y en sucesión de individuos, en generaciones de individuos que manejan el poder y que tienen sus peleas entre ellos y que tienen sus pugnas, porque todo es muy humano. Pero no es que yo lo crea, uno. Y dos, lo que yo creo es radicalmente distinto a lo que se cuenta por ahí, que se habla de los Illuminati, los masones, no sé qué. Mira, en la mayoría de esas historias me provocan entre risa y pena, porque está el grado de ignorancia y además está el grado de desinformación que se habla genéricamente. O sea, los Illuminati, sin que sepan de lo que están hablando. Te lo digo, Miguel, sabe sinceramente que me ha interesado mucho el tema y estudio muy a fondo el origen de los Iluminados de Baviera y luego de la mitología Illuminati antes de que existiera. Una cosa es eso. Y dos, la masonería hace, bueno, es como si decir los cristianos o los islámicos hacen. No hay una masonería al igual que no hay un cristianismo y no hay un islamismo. Uno no puede decir ahora desde nuestra ignorancia, es que el islamismo es... No, en el islamismo hay corrientes tan pacíficas, tan seguidoras del verdadero mensaje de Mahoma, como es, por ejemplo, las corrientes sufis, que han sido prohibidas y perseguidas a muerte en todos los regímenes totalitarios. Sabemos que cuando se invadió a Afganistán, pudieron emerger las cofradías sufis que estaban replegadas porque los talibanes las perseguían a muerte. Porque ellos buscan la iluminación del individuo, su liberación. Bueno, lo mismo ocurre con el caso de la masonería o de cualquier otro grupo. Entonces sí, yo creo que hay grupos de poder. Otra cosa es meterte a analizar cómo son esos grupos y creo que a fin de cuentas eso, más los gobiernos, más todos los grupos de poder que conocemos, que siempre se habla de los Bilderberg y hay tantos otros, forman parte de una pirámide. Ahora, yo no veo una pirámide negativa como la ve David Icke. No coincido para nada con los puntos de vista de David Icke, que solo piensa en la negatividad. Sí, por eso lo digo. Tú te lees su libro, Hijos de Matrix, y es puro veneno, pura negatividad. Léete el libro y vas a ver que dice, de repente dice, hay algunos extraterrestres positivos, y le dedica 4 líneas. ¿Cómo podemos hacer eso? En un mundo de desesperanza, en un mundo de oscuridad, hay que equilibrar y por lo menos y decir,